Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Edgar Batres, catedrático de Educación Musical y de Expresión Artística. Esta vez un nuevo video con un tema interesante sobre el himno nacional de Guatemala. Lo hemos cantado muchas veces y lo hemos escuchado muchas veces, pero poco sabemos el significado o le hemos puesto asunto a la letra de nuestro himno nacional de Guatemala. Déjenme contarles, ya lo vimos en el otro video, que existen 8 tipos de himnos. Y dentro de ese grupo de 8 tipos está el himno patrio, que se dedica a un país o a la patria. Era necesario entonces que Guatemala tuviera su propio himno nacional. Fue por ello que el general José María Reina Barrios en el año 1896 lanzó un concurso, ¿sí? Convocó a un concurso para escribir la letra del himno nacional de Guatemala. Él es el general José María Reina Barrios y entonces era el presidente de Guatemala. Él fue el que convocó el concurso para la letra del himno. ¿Sabían ustedes que existen 2 versiones de la letra de nuestro himno nacional? Sí, existen 2 versiones. Hay una frase que dice: un poema de guerra que se convirtió en himno nacional. Me pareció muy interesante y al descubrirla se refiere a lo siguiente. En el año que se convocó a este concurso, que fue en el año 1896, apareció este señor de nombre Joaquín Palma Lazo. Él es de Cuba, él es nacido en Cuba. Y él precisamente fue el que ganó el concurso de la letra para el himno nacional de Guatemala. Cosa que permaneció en secreto porque él escribió la letra, pero nunca le escribió su nombre. La letra de él ganó, pero no sabían a quién darle el crédito porque él no le colocó firma, no le colocó nombre. Tal vez porque él quiso que no se diera a conocer su nombre porque nadie supiera que él había hecho la letra del himno. Fue hasta años después, ya casi cuando él estaba en su lecho de muerte, cuando se supo que de él era esa letra que había ganado. Esto fue en el año 1896. Él es Joaquín Palma de Cuba. Ahora bien, ¿por qué un cubano nos vino a hacer la letra del himno nacional de Guatemala? Resulta que Joaquín Palma se dedicaba al periodismo, a la escritura, ¿sí? A la poesía. O sea, era muy bueno para escribir versos. Y él era director de la Biblioteca Nacional de Guatemala. O sea, estaba en nuestro país. Y era poeta. Y estaba en nuestro país, entonces él participó y él escribió la primera letra del himno nacional de Guatemala. Él ganó. El detalle era el siguiente: la letra era un poco violenta, por eso la frase del poema de guerra que se convirtió en himno. Acá tengo la letra del himno y les voy a leer unas pequeñas partes que cambian mucho con las que cantamos actualmente. Por ejemplo, la primera estrofa dice: Guatemala feliz ya tus aras, no ensangrienta feroz el verdugo, ni hay cobardes que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu paz. Por ejemplo, el primer coro, vean, dice: tinta en sangre tu hermosa bandera, la mortaja el audaz servirá, que tu pueblo con ánima fiera, antes muerto que esclavo será. Si se dan cuenta, la letra cambia al himno que cantamos hoy. Resulta que había un conflicto entre países y por eso esta letra que hizo José Joaquín Palma está un poco violenta, podríamos decir. Pues cosa que no le pareció al después presidente Jorge Ubico, ¿sí? Quien mandó a cambiar esa letra, ¿sí? A él y a muchas personas les parecía que esa letra era muy violenta, muy agresiva. Entonces, cuando él fue presidente, la letra fue modificada. Él es Jorge Ubico. Durante su reinado se modificó la letra y quedó la que está actualmente. Ahora bien, ¿quién modificó esa letra? Fue el profesor guatemalteco José María Bonilla Ruano. Él era un profesor guatemalteco que también escribía poesía y se encargó de modificar los versos. Ya no decía Guatemala feliz ya tus aras, no ensangrienta feroz el verdugo, sino que lo cambió: Guatemala feliz que tus aras, no profane jamás el verdugo. Ya se oye más elegante, ¿sí? Él es el profesor José María Bonilla Ruano, quien fue el que cambió la letra del himno, la que era de Joaquín Palma, y es la que actualmente cantamos, ¿sí? Por eso es que les comentaba al principio que hay 2 versiones de la letra del himno de Guatemala. Conforme a la música, tenemos
al señorón, un maestro de Guatemala, ¿sí? Rafael Álvarez Ovalle, nacido en San Juan, Comalapa, Chimaltenango, quien en el año 1897 fue el autor o compositor de la música del himno nacional de Guatemala. La música, esa sí no se ha cambiado, esa permanece la misma desde hace muchos años. Él es Rafael Álvarez, quien compuso la música del himno nacional de Guatemala. Esa es la verdadera historia. Era un poema demasiado fuerte, un poema de guerra, por eso el profesor Bonilla Ruano la cambió, ¿sí? Cambió las letras y ahora es una letra hermosísima que la hemos cantado muchas veces. En mis cursos de educación musical, yo por ejemplo a veces dejo tarea con los chicos o la realizamos en clase de buscar el significado de las palabras más difíciles o que no conocemos de nuestro himno. Por ejemplo, Guatemala, feliz ya tus aras. ¿Sabemos qué significa aras? Muchas veces no. No profane jamás el verdugo. ¿Qué es profanar? ¿Qué es verdugo? O sea, cantamos el himno pero no sabemos el significado y es nuestro himno nacional. Por eso me preocupo en eso y con mis alumnos buscamos el significado y luego les explico y compartimos. Yo aprendo de ellos y ellos de mí sobre el verdadero significado de nuestro himno nacional de Guatemala. Déjenme contarles que el himno de Guatemala, nuestro himno, tiene 48 versos, ¿sí? Tiene 8 estrofas y tiene 4 coros. En total son 48 versos. Y nuestro himno está ubicado en el segundo lugar de himnos más hermosos en el mundo. Muchas veces se dice, vamos a escuchar las notas del himno más hermoso del mundo y nos llena de orgullo, de fervor patrio el decir eso. Según los estudiosos y conocedores de la música, sí es el himno de Guatemala el que tiene mejor presentación melódica, mejor música, mejor letra, el que es más bello. Pero se conservan los derechos de antigüedad, eso he comprendido yo, que se conservan los derechos de antigüedad y aparece como el himno más bello, el de Francia, la famosa Marsellesa. Ese es el himno más bello y el de Guatemala se ubica en el segundo lugar de himnos más bellos del mundo, aunque repito, muchos conocedores de la música coinciden en que sí es el de Guatemala el más bello, pero los datos y libros nos dicen que es el segundo, por detrás de la Marsellesa de Francia, que fue precisamente el primer himno nacional que se inventó, ¿sí? Fue el primer himno patrio que se inventó y fue en Francia. Es así entonces como les doy este tema del himno nacional de Guatemala, un poco sobre la historia, sus autores, los presidentes que decretaron la letra y también la música, y pues invitarlos para que nos pongamos a investigar sobre las palabras que no entendemos, que cantemos con fervor el himno, ya que es el que nos identifica como guatemaltecos, como chapines. Mucho gusto entonces y los saludo de nuevo en el siguiente video con un tema nuevamente sobre educación musical. Cuídense mucho.